Desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega para métodos cuantitativos, escuchando al maestro Chopin. Me llegaron algunas peticiones respecto a que la notación matemática no quedaba claro en el video anterior, ¿sí? Que podían calcular la media y la varianza, pero que complicaba un poquito la notación matemática. Para eso, vamos a reforzar los conceptos con un ejemplo en el que yo recopilé algunos PBI del año 2002, el porcentaje de PBI que invierten en educación algunos países de América, ¿sí? Recopilé y entonces tengo acá que 1,4 hay solo un país, 2,9 en porcentaje del Producto Bruto Interno hay un solo país, 3,6% hay 6 países, 4 hay 2, 4,4 hay 1 y 5% hay 5. Yo evidentemente acá agrupé, había algunos que eran 3,4, 3,5 y bueno, redondeé un poquito. Bien, muchachos, en total yo tengo 16 datos, ¿sí? La variable toma estos valores y acá aparecen las frecuencias absolutas. 1, 2, 1, 6, 2, 1, 5. Digamos que yo tendría acá el n representa, digamos, la cantidad de veces que me aparece el 1,4, la cantidad de veces que me aparece el 2,9, etc. ¿Qué hice acá? Calcular ya directamente las frecuencias relativas, que es 1 sobre, que es la frecuencia absoluta, sobre el total de los datos, ¿sí? 1 sobre 16, 1 sobre 16, 6 sobre 16, 2 sobre 16, 1 sobre 16 y 5 sobre 16. Eso le llamamos frecuencia relativa. Las cuentas están aquí y ustedes pueden comprobar que esta suma tiene que dar 1. Puede no dar 1, porque si yo trunqué, aproximé, me puede dar 1,0 algo, 0,99, no te puede dar 0,7, no te puede dar 2 o 1,3. ¿Sí? Tiene que estar, digamos, cercano a 1 esta suma. Bien, entonces voy a repasar. En este caso tengo 16 datos, así que voy a calcular x sub 16, ¿sí? Que sería la sumatoria y me quedaría. Fíjense que el recorrido de la variable, muchachos, tenés un valor, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que vas a tener x sub y que va desde 1 a 6. Yo sé que a veces este 6 complica con este 16 porque hay una definición de x barra para datos sin agrupar y para datos agrupados. Este x16 es porque tengo 16 datos. Y acá va multiplicado por h sub xi. ¿Qué sería? El h sub xi son los valores que va tomando h para cada uno de estos valores, ¿sí? O sea, el x1 es 1,4. Entonces va a ir 1,4 por 0,0625. Es decir, cuando tú desarrolles el valor medio, te va a quedar 1,4 por 0,0625 más 2,9 por 0,0625 más 3,6 por 0,375 más 4 por 0,125 más 4,4 más 4,4 0,0625 0,0625 más 5 por 0,3125. Bueno, esto, muchachos, si ustedes hacen la cuenta, les va a dar aproximadamente 3,95. O sea que tenemos aquí, voy a poner por aquí, que x barra sub 16 es 3,95. ¿Sí?
que es una medida de tendencia central, que es la media. La media, o sea que en promedio, los países encuestados invierten un 3,95 de su Producto Bruto Interno. Bueno, acá claramente uno dice, bueno, pero pará, tenés valores de 1,4 y tenés valores de 5. Y sí, obvio, por eso la media solo no indica casi nada, indica muy poco, indica que hay mucho, puede indicar que hay muchos valores por encima y muchos valores por debajo, nada más. Bien. Voy a borrar esto que está aquí. ¿Sí? Y entonces ahora voy a recordar cómo calculábamos la varianza de la variable. La varianza de la variable es nuevamente la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado por, y acaba de vuelta, h de x sub i. ¿Sí? Esta sumatoria, ¿desde dónde a dónde va a ir? Y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde igual 1 a igual 6. ¿Sí? No confundir, muchachos, los valores que toma la variable, esto sí que tenerlo bien claro, con las frecuencias relativas o absolutas. Una cosa es el valor de la variable en cuestión, en este caso, el porcentaje de Producto Bruto Interno que se invierte en educación, y otra cosa es la frecuencia con que aparece ese valor. Bueno, acá está la frecuencia relativa, el valor de la variable y la media que es 3,95. Entonces, para hacer este cálculo, como me pidieron que lo desarrollara, lo voy a plantear. El primer valor es 1,4. 1,4 menos, fíjate, restar siempre la media, 3,95 al cuadrado por el primer valor de frecuencia, que es 0,062. Yo ya voy a aproximar acá, muchachos, 0,062 más el segundo valor de la variable, que es 2,9, menos siempre la media, 3,95 al cuadrado por 0,062 más el tercer valor de la variable, que es 3,6, menos 3,95 al cuadrado por 0,375 por, fíjense que siempre vamos restando el valor de la media, ¿sí? 3,95, 3,95, y lo vas elevando al cuadrado porque a vos te interesa cuánto se desvía los valores de la variable respecto al valor de la media. Bueno, hasta acá voy en 3,6, ahora viene más 4 menos 3,95 al cuadrado, y 4 tiene una frecuencia de 0,125 más 4,4 menos 3,95 al cuadrado por 0,062 más, y ahora viene el último valor, que sería 5 menos 3,95 al cuadrado por su frecuencia, que es 0,312. Muchachos, esta cuenta, les sugiero esto. Yo sé que hay gente que esto que voy a decir es trivial, y sé que hay otra gente que no. ¿Sí? Sé que yo los conozco, sé que hay gente que hizo ingeniería, gente que viene de economía, pero hay gente que está olvidada. Les sugiero que hagan esto en un principio, porque esto después se va a poder hacer en planillas de Excel o en un programa que vamos a usar en clase, que se llama R. Les sugiero que hagan 1,4 menos 3,95 es igual, y aprieten la tecla de elevar al cuadrado, ¿no? Te lo hace al cuadrado y después multipliques por 0,062, ¿sí? Y ahí te da exactamente este valor. Vas haciendo lo mismo y vas sumando, mientras no puedas usar el modo estadístico de la calculadora, ¿no? Bueno, en este caso, muchachos, la varianza de la variable, o sea, después de haber hecho todas estas cuentas, te tiene que dar aproximadamente 0,86. 0,86.
¿Sí? 0,86. Bien. Bueno, voy a borrar esto que está aquí. Y entonces, ahora viene sí un concepto nuevo que es lo que vamos a definir como intervalo de Falta la desviación. confianza. Gracias. El intervalo de confianza empírico. ¿Sí? Tiene un nombre rimbombante, pero la definición es esta. Vos tenés, el intervalo es x barra menos 1,9 por la desviación típica. SO, que me quedó así feo, es la desviación típica. Punto y coma, x barra más 1,9. Ahí va. Bueno, esto es un intervalo, ¿sí? En el que se supone, la pregunta es de dónde sale el 1,9. Y bueno, a mí me gustaría poder explicarle dónde sale eso. Por eso, por el momento es empírico, ¿sí? Entonces, lo que quisiera hacer yo es calcular el intervalo de confianza empírico para estos valores, ¿sí? Digamos, para esta variable, con estas frecuencias absolutas. Entonces, el x barra me dio 3,95 y recordamos que la desviación típica, el O que estoy llamando desviación típica, es la raíz cuadrada de 0,86, ¿sí? Y la desviación típica es la raíz cuadrada de 0,86 que me da 0,927. 0,927 aproximadamente. Entonces, miren cómo va a quedar planteado mi intervalo empírico. Me va a quedar el valor de x barra, en mi caso muchachos, 3,95 menos 1,9 por la desviación típica que es 0. Voy a hacer esta cuenta, miren. Permítanme por si no, no me da el pizarrón. Vieron que en el intervalo de confianza aparece 1,9 por sigma, 1,9 por O, digamos, que es la desviación típica, 1,9 y 1,9 por la desviación típica. Entonces voy a hacer esa cuenta. 1,9 por la desviación típica. En mi caso es 1,9 por 0,927. ¿Sí? 1,763. 1,763. Entonces ahora mi intervalo de confianza va a quedar así. X barra, que me dio 3,95, menos 1,76. Y después X barra, que es 3,95, más 1,763. Bueno, puedo efectuar las cuentas aquí y me queda el intervalo de confianza empírico aproximadamente 2,188. ¿Sí? 5,7113. Ahora lo Arriba es 1,7613. acá, Sí, 13. acá, Sí, falta uno. 13, 13 y 13. Está. Perfecto. Los invito, muchachos, a ver ahora cuántos datos, cuántos valores de mi variable caen en ese intervalo de confianza. El que no cae es 1,4, porque el valor más chico del intervalo es 2 y cae el 5. O sea que caen todos los valores menos 1. Entonces los invito a razonar qué porcentajes de datos, ¿sí?, de los 16 cae en el intervalo. ¿Y qué porcentaje cae?
Un 94%. Y aproximadamente un 94%, es decir, 15 datos caen. Y eso es aproximadamente un 94% de esos 16. Para que esté olvidado, muchachos, 16, 100%, 15, X, y calculamos el porcentaje, ¿sí? 15% sobre 16, aproximadamente un 94%. Los invito a pensar y a proponerse algún ejemplo y calcular el intervalo empírico a ver si es verdad que va a caer en general el 95% de los datos, ¿sí? Bueno, por el momento esto, digamos, no va a tener una justificación, vamos a tener que esperar a métodos 2, pero sí vamos a ir calculándolo y viendo cómo se van vinculando la media y la varianza, ¿sí? Bueno, ahora voy a borrar esto y los voy a invitar a pensar en un valor importante, ¿sí? Que se llama valor de posición, que se llama media. Perdón, mediana. Mediana, y se escribe como X. Mediana, la media era con la barrita arriba. ¿Sí? La mediana. Entonces, fíjate, ¿cuánto suman estas frecuencias? Habíamos dicho que, si hicimos bien las cuentas, todas suman 1. O sea que en algún momento vas a estar un poquito antes de 0,5, vas a estar un poquito después de 0,5 o vas a estar en 0,5. Entonces, ¿cómo voy a definir la media, el valor de la media? O sea que voy a representar con X el valor de la mediana, perdón. Voy a sumar las frecuencias y voy a encontrar el valor más chiquito de X que haga que esta suma de frecuencias sea mayor o igual que 0,5. Es decir, voy a agarrar y decir, bueno, sumo las h de x sub y, voy a borrar acá, sumo las h de x sub y tal que esa sumatoria sea mayor o igual que 0,5. Va a haber un mínimo valor, ¿sí? Un mínimo valor tal que la suma sea mayor o igual. O sea, no puede ser menor, tiene que ser mayor o igual. Entonces, el mínimo y tal que, fíjense la definición matemática, el mínimo y tal que la sumatoria sea mayor o igual que 0,5. Eso es una definición matemática y es compleja de entender, pero sin embargo yo te digo así, mira, empecé a sumar hasta que llegues acá a 0,5 o te pases de 0,5. Bueno, lo que hago es sumo 0,0625 más, vamos a poner así, más el siguiente valor, 0,0625. Si vos sumás esos dos valores, ¿te da 0,5 o te pasaste? No, no te da. Entonces venís con el otro, más 0,375. ¿Cuánto da esta suma? 0,5. Esta suma justo da 0,5, pero no es porque yo lo haya pensado, no pensé para que diera 0,5, ¿sí? Tomé al azar un problema y justo en este caso da 0,5, pues podría dar 0,40, entonces tenés que seguir sumando, ¿sí? O te podría dar 0,55 y ahí ya te pasaste, pero está bien, porque los anteriores valores no te daban 0,5, vos tenés que sumar hasta que sea mayor o igual, y el mínimo valor. Entonces, en este caso justo me da 0,5, entonces veo y digo, acá acumulé 0,5, entonces la mediana es 3,6, o sea, X es 3,6, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir que la mediana es 3,6? Que por debajo de 3,6 acumulo un 50% de los datos, ¿sí? Por debajo de 3,6 acumulo por lo menos un 50% de los datos, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos definida la mediana y sé cómo calcularlo. Ahora, yo quisiera proponerles a ustedes un ejercicio que es el siguiente. Ejercicio
tenemos dos fábricas o dos marcas de cubiertas de autos, y una tiene en promedio 50.000 kilómetros y otra en media 50.000 kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo uno decide? ¿Sí? ¿Cómo uno decide por cuál marca optaría? ¿La marca A o la marca B? Entonces vamos a pensar. Si vos calculaste el valor medio y te dio 50.000 kilómetros, ahí lo único que podés asegurar es que hay valores mayores que 50.000, puede haber muchos o puede haber pocos, ¿sí? Y hay valores por debajo de 50.000, pero puede haber muchos o puede haber pocos. En realidad lo que sabes es que en media da 50.000, nada más. Ahora, que la mediana sea 50.000, lo que te asegura es que un 50% por lo menos de las cubiertas probadas duran 50.000 kilómetros. Entonces acá tenés una certeza para decidir. En cambio acá, de certeza nada. La media me permite por lo menos asegurarme algo. Entonces yo aquí optaría por la marca de las cubiertas que tienen en media 50.000 kilómetros. Bueno, muchachos, tenemos definido el valor de la mediana. Ahora voy a definir lo que llamamos cuartiles. ¿Sí? Voy a borrar esto que está acá y voy a definir lo que llamamos cuartiles. Voy a definir lo que llamo Q sub 1. ¿Sí? Vieron que yo trabajé con la columna de sumar frecuencias y dije, bueno, sumo frecuencias hasta que llegue o pase un poquito, permítanme que la definición sea no rigurosa, el 0,5. Bueno, ahora suponete que sumo frecuencias, hago lo mismo que está aquí, ¿sí? El mínimo de los X, acá era XY, perdón, el mínimo de los XY, tal es que la sumatoria de los H de XY es mayor o igual que 0,25. O sea, el valor que me acumula un 25% de los datos, ese es el cuartil Q sub 1. Después, el cuartil Q sub 2 es lo que ya definí, es la mediana, perdón, X sub M. Y después el Q sub 3, el cuartil Q sub 3, es el mínimo XY, tal que la sumatoria de los H de XY es mayor o igual que un 0,75, o sea, que acumula un 75% de los datos. ¿Sí? Entonces tengo los tres cuartiles definidos, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Pero además voy a agregar otra definición que es lo que se llama recorrido intercuartílico. Recorrido ¿Cómo? Lo voy a definir así. Recorrido intercuartílico igual a Q sub 3 menos Q sub 1. ¿Sí? Ese es el recorrido intercuartílico. Ahora vamos a ver para qué vamos a usar todo esto. Bien, voy a borrar aquí y les voy a proponer un ejemplo en el que vamos a calcular el recorrido intercuartílico. ¿Sí? ¿Te animás a pasarme los datos? Sí. Tenemos una variable acá, X, que yo supuse que se va y se muestrea en una empresa y se determinan diariamente si hay errores o no y qué cantidad de errores hay. Entonces la variable son números de errores que se detectó, digamos, en determinada empresa
en las visitas. ¿Sí? Entonces tenemos un recorrido de 0, 0 error, 1 error, 2, hasta 5. 3, 4 y 5. ¿Sí? Bueno, y 0 error 10. me apareció 10 veces. 1, 8. 8, 7. 7 aquí, 4. 4, 6. 6 Y 11. y 11. 46 datos. Entonces, muchachos, si ustedes suman el total de veces que se fue a la empresa, fue 46 veces. ¿Sí? Esta es la frecuencia absoluta. Entonces, ahora voy a calcular acá la frecuencia relativa. ¿Sí? Que es 10 sobre 46, o sea, 10. 22. Se los digo y pongo el valor. 10 sobre 46. ¿Sí? 0.22. 0,22. 8 sobre 46. 0.17. 0,17. 7 sobre 46. 0.15. 4 sobre 46, perdón. 0.09. ¿Sí? 0.13. 0,13. 0.22. 24, perdón. 0,24. Muchachos, recuerden, si sumamos todo esto tendría que darnos 1. Perfectamente. Bien. Voy a borrar las definiciones que tengo aquí, ¿sí? Que son importantes, pero que en la tabla la podemos ver. Voy a calcular primero la mediana, ¿sí? X. Para calcular la mediana empiezo a sumar 0,22, 0,17. ¿Esta cuenta cuánto me da? 0.39. 0,39, así que no llego a 0,5. Sumo 0,15. 0,39 más 0,15. 0.54. 0,54. ¿Se dan cuenta? Es el primer valor de frecuencia que sumado me paso del 0,5. Entonces la mediana es, vengo para aquí y es 2. 2. Es decir que yo tengo la certeza que por debajo de 2 tengo el 50% de los datos. ¿Sí? Bien. Ahora voy a calcular el primer cuartil. O sea, Q sub 1, que era el que me sumaba un 25% de los datos. O sea, 0,25. ¿Sí? Entonces, mira, acá tenés 0,22. No alcanza, tenés que sumar uno más. 0,17. ¿Sí? Porque podría uno hacer un promedio, hay pila de definiciones, pero no, un promedio aquí en los valores de la variable. Pero yo lo definí así y vamos a trabajar con esa forma. Entonces, 0,22 no es 0,25, sumo y ya me paso. Entonces, este es el primer valor que sumado pasa a 0,25. Entonces, el Q sub 1 es 1. No confundir las frecuencias que las uso, pero los valores de la media y los valores de los cuartiles son valores de variable. Después, Q sub 2 es esto que tengo aquí. Es la media. Y ahora vengo para Q sub 3. Necesito saber el porcentaje, el 75%. Entonces, sumo uno más, 0,09. No sé cuánto andamos acá. 0.63. 0,63, así que no llego a 0,75. Sumo 0,13. 0.76. 0,76. Así que se dan cuenta que voy sumando en orden. ¿Sí? Voy acumulando. ¿Sí? Voy acumulando. Entonces, acá ya llegué a 0,75. Me pasé y es la primera frecuencia que sumo que me paso. Entonces voy hacia allá y el Q sub 3 es 4. 4. Entonces ahora me queda calcular el recorrido intercuartílico, que sería Q sub 3 menos Q sub 1. Y esto es 4 menos 1, que es 3. ¿Sí? Bueno, muchachos, ya tengo los valores prontos como para explicar para qué estoy dando por supuesto que la mediana ya vimos una aplicación,
Pero ahora quiero ver para qué uso los cuartiles, ¿sí? También, a ver, cuando uno escucha un informativo, escucha decir deciles, quintiles, está por debajo del primer quintil, el quintil te divide en 5, es decir, que tenés que sumar hasta que esta cuenta, sumás frecuencias hasta que el quintil es sumás hasta que la suma te quede 1 dividido 5, ¿sí? El decil 1 dividido 10, ¿sí? Entonces, y es muy común que uno escuche en el informativo, las poblaciones más vulnerables por debajo del primer quintil, o por debajo del primer decil, o etcétera. Bueno, o el percentil 0,94. El percentil 0,94 es cuando vos sumás hasta que la suma te quede 0,94 o pase, ¿sí? Bueno, muchachos, borro esto. No puedo borrar esto. La situación es la siguiente, ¿sí? Hay una forma de ver estos resultados gráficamente, que es lo que quisiera mostrarles, ¿sí? Que es básicamente lo nuevo, ¿sí? Se llama box plot o diagrama de cajas, que fue, digamos, presentado por primera vez por un estadístico y matemático, Tukey, en 1977. Murió en el 2000, así que podríamos decir que es contemporáneo, ¿sí? ¿Cómo representa él geométricamente esto? Él hace lo siguiente, hace un diagrama así, acá pone el eje de las X que todos conocemos, y entonces toma acá el valor de la media, ¿sí? El valor de la mediana, que es Q sub 2, ¿sí? El valor de la mediana, que es Q sub 2. ¿Qué capacidad para salir del error? ¿Sí? No es que esté confundiendo el valor de la mediana con el de la media. Estoy confundiendo los nombres. Bueno, Q sub 2, después ubica acá Q sub 3 y acá ubica Q sub 1. ¿Sí? Bueno, entonces levanta un poquitito acá, no importa la medida, levanta un poquitito acá y hace una cajita acá. ¿Sí? Después levanta un poquitito acá. Ahí va. Recuerden que el Q sub 2 es la media o la mediana. La mediana. La mediana, muy bien, la alumna que tengo acá va entendiendo bien. Después hace acá unas barreras, ¿sí? Que se llaman barreras exteriores, las voy a decir así, donde las marca en Q sub 3 más 1,5 R y Q. R y Q es el recorrido intercuartílico. Después hace otra barrera que está aquí, la marca en Q sub 1 menos 1,5 R y Q. ¿Sí? Bien. Y después hace una cosa que se llaman bigotes. A mí no me gusta mucho la terminología. Acá y acá. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Cómo encuentra esta longitud? Él dice así. Me fijo cuál es el dato mayor que cae dentro de esta barra que dibujé. ¿Cuál es el dato mayor que cae dentro de esta barra? ¿Sí? Entonces el dato mayor que cae dentro de esta barra lo marca acá y hace el dibujito hasta ahí, ¿sí? Ese bigotito. Y acá dice, bueno, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? También mayor que cae antes de esta barra, ¿sí? Bueno, el dato mayor que cae antes de esta barra y hace este bigotito que está ahí. En mi caso, muchachos, a ver si puedo hacer las cuentas, 1,5 por R y Q es 1,5 R y Q medio 3, así que 1,5 por 3 me queda 4,5. Y entonces, fíjense que este valor que está aquí, es Q sub 1, que es 1, menos 4,5. O sea que esto es
1 menos 4,5 menos 3,5. Y acá, que es Q sub 3, que es 4, va a ser 4 más 4 y ahora tenemos que hacer, 8,5. ahí va, 8,5. 8,5, efectivamente, ahí va. Bueno, entonces ahora me empiezo a mirar, bueno, ¿cuál es el valor más grande que cae aquí dentro de esta franja? Y el 0 ya cae, porque este es un valor negativo. ¿Se dan cuenta? El 0 ya cae. ¿Sí? El 0 cae y entonces lo que tengo que decir es que yo tendría que hacer este dibujo acá hasta 0 unidad. ¿Sí? Y después acá el valor más chiquito que cae es el 5. Así que es el primer valor que cae, 5, así que esto iría hasta 5 unidades. Bueno, ¿cómo dibujo esto? ¿Cómo dibujo? Borro aquí, borro todo esto. ¿Y cómo dibujo el diagrama de cajas en este caso? Bueno, hago una recta horizontal. ¿Quién es Q sub 1? ¿Quién era Q sub 1? Era 1. O sea que tenés 0 por acá. Acá tenés 1. Este es Q sub 1. Después, ¿quién era Q sub 3? Q sub 3 es 4. 2, 3, 4. Ese es Q sub 3. Levantamos acá. ¿Quién era el valor de la mediana? Era Q sub 2, que en este caso era 2, así que va a estar por aquí. Ahí tengo la caja. ¿Sí? Las barreras exteriores. Una va en 8,5. ¿Sí? Voy a tener que borrar acá. 8,5. Fíjense que si por acá tenés 4, por acá tenés 8, un poquito más por acá va a estar 8,5. ¿Sí? Y la otra estaba en menos 3,5. Así que 3 por acá, un poquito más por acá, ahí. Menos 3,5. El problema, evidentemente, no es apropiado justo para este diagrama, ¿no? Bueno, había dicho que el primer dato que caía dentro de esta barrera era el único que tenemos, es 5, así que está por acá. Ahí va. Evidentemente, si yo tuviera más datos, lo que elijo es el mayor dato que cae antes de esta barrera, el máximo que cae antes de esta barrera, ¿sí? Los demás los dejo. Si tuviera, digamos, datos que pasan afuera, los dejo. Elijo el mayor valor que cae antes de esa barrera. Lo mismo que acá, digo, elijo el primer dato que se introduce dentro de esta franja. Bueno, el primer dato es 0. Entonces me queda acá un bigote muy chiquitito. Bueno, pero acá está compactada toda la información en esta cajita, toda la información, digamos, que poseo. Fíjate, si muestraras nuevamente en la misma empresa, entonces tendrías otra cajita que se podría ir desplazando y podrías ir viendo todas las cajitas en paralelo, cómo se van desplazando. ¿Sí? Y estas barreras lo que te indican es que si hay datos acá, son datos anómalos, ¿sí? Podrían ser o mal tomados, o valores que no deberían tomarse en cuenta, o habría que hacer algo si te aparecen esos datos. Bueno, muchachos, les propongo a ustedes un ejercicio para que puedan hacer, para calcular los nuevos valores, los cuartiles, la mediana, y puedan hacer un diagrama de caja, ¿sí? Bueno, les dejo acá, borro aquí y les dejo un ejercicio en el que ahora, además de calcular
el valor medio, la varianza, etcétera, puedan hacer el diagrama de cajas apropiado y si tienen dudas consultármela. Así que tengo la variable x aquí y acá tengo las frecuencias absolutas. ¿Tenemos ahí uno? No, el ayudante me dice que no tenemos, entonces vamos a proponer uno nosotros. 1,2, 3,1, 4, 5,1 y 6. 6,5. Vamos a poner acá una frecuencia absoluta de 7, 6, 8, 5, 8 y 7. Muchachos, ¿qué les propongo hacer? Bueno, con este nuevo ejercicio, practicar una notación matemática de cálculo de la media y la varianza, ¿sí? Poder calcular las nuevas definiciones, ¿sí?, de posición o de tendencia central, que son la mediana, ¿sí?, los cuartiles, que son de posición, ¿sí?, y les propongo que intenten calcular el recorrido entre el cuartílico y hacer el diagrama de cajas, ¿sí?, que compacta toda esa información. Bueno, espero que no sea demasiado largo el video. Nos vemos en la próxima entrega de Métodos Cuantitativos 1.